Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con el ministro de Salud Pública, con don Antonio Naranjo Paz y Miño. Y bueno, lo más reciente que ha ocurrido es que el ministro de Salud participó en el primer día del Congreso, el número 61 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que se desarrolló desde el 30 de septiembre al 4 de octubre en Washington, en Estados Unidos. Allí, pues, la autoridad intervino para socializar los avances que se registran en nuestro país para abordar justamente los problemas multicausas que se han agravado por la pandemia de COVID-19. Gracias, ministro, bienvenido. Y bueno, cuéntenos cuáles han sido los resultados de este Consejo Directivo de Organización Panamericana de la Salud en el que usted estuvo presente hasta el 4 de octubre. Buenos días, Verónica, y muchísimas gracias de esta oportunidad. Efectivamente, estuvimos representando a Ecuador en esta reunión de OPS, que es la reunión anual de más alto nivel, en la cual efectivamente se comparten experiencias de los diferentes países, se encuentran los problemas comunes y sobre todo se ve cuál ha sido el impacto de esta pospandemia, ¿no? Después de todos los sucesos que impactaron a la salud de manera tan grave por el COVID-19, hoy estamos viendo sus consecuencias. Pero también, y eso es lo bueno, se discuten intereses comunes de la región, la manera como nosotros podemos enfrentar los desafíos de salud y poder ir hacia adelante, hacia la proyección a futuro. Bueno, importante destacar las acciones que se han hecho para combatir el COVID-19, para que estemos protegidos. Y entiendo, ministro, que ya el país cuenta con esta vacunación en el esquema regular. Cuéntanos un poco cómo se ha dado todo esto y bueno, qué podemos esperar los ciudadanos para prevenir de esta enfermedad. Eh, Nosotros creemos realmente de que desde el punto de vista de vacunación, Ecuador actuó de una manera eficiente, lo hizo desde un principio, lideró en muchos de los procesos de vacunación y actualmente ha mantenido estos niveles de cobertura. Se ha incluido dentro de la vacunación ya del esquema habitual. Desgraciadamente, y eso nos pasa con mucha frecuencia y en muchas cosas, nos olvidamos de los problemas y nuevamente nos tenemos que acordar de que el COVID no pasó, no es que el COVID se Así es. terminó. Su gravedad es menor, la información que tenemos de la enfermedad es mayor, entonces podemos enfrentarla mejor. Existe la vacunación, pero eso no de ninguna manera hace que bajemos la guardia y que pues ahora tomemos cualquier situación como una simple gripe, no acudamos al médico, no nos hagamos determinación, no hagamos las medidas de aislamiento, no usemos mascarilla y pues tendremos que lamentar que cada cierto tiempo tengamos nuevos brotes de la enfermedad. Bueno, hay que cuidarse definitivamente. Ministro, ¿cómo estamos ya en la situación de salud de nuestro país? ¿Cómo está la salud de los ecuatorianos y del sistema de salud en general? Como un diagnóstico general, yo le diría de que hay dos situaciones diferentes. La una que es la atención primaria en salud, en donde realmente el ministerio cuenta con 1963 centros de salud en todo el país los cuales, si bien es cierto, pueden tener problemas de infraestructura debido a los años, al mantenimiento, etcétera. El equipamiento en general es bueno, tenemos un muy buen equipamiento, estamos desarrollando los programas de atención primaria de una manera adecuada, como por ejemplo los programas de desnutrición infantil, el cuidado de las madres adolescentes, el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, la vacunación también. Es decir, en ese sentido se ha trabajado bien, está muy bien articulado, existe un sistema de registro de historia clínica que se llama el PRAS, que nos permite tener información de esta situación. Por otro lado, los hospitales. Y en los hospitales, desgraciadamente, vivimos el hecho de que la tecnología en medicina cambia muy rápidamente y lo que hace 5 años era un equipo moderno, hoy probablemente ya no es la mejor tecnología. Eso genera desafíos en el área de salud. Por otro lado, pues el abastecimiento de medicamentos, el mantener la infraestructura, los equipos
muchos de equipos de alta gama los encontramos sin funcionar adecuadamente y los hemos tenido que ir rehabilitando en el camino. Pero esto es, digamos, la meta que se ha impuesto el gobierno nacional y nos ha encargado a nosotros, a través inclusive de un decreto, pues tenemos que mejorar la salud pública y en eso estamos empeñados. Bueno, y el tema de abastecimiento de medicinas también es importante. Ministro, usted en una entrevista para el medio Teleamazonas mencionaba que el abastecimiento es del 81%, en unas áreas también supera el 90%. ¿Cómo estamos a esta fecha, a día de hoy, con el abastecimiento de medicamentos? Mantenemos los mismos porcentajes, estamos sobre el 80%. Sí es cierto que existen zonas en donde tenemos un abastecimiento que baja del 80 y otros que sube del 90. En las enfermedades raras, en estas enfermedades que Catastróficas. están catastróficas que están judicializadas. Nosotros tenemos una cobertura de medicamentos suficiente para el año 2024 y en algunos casos, como por ejemplo la insulina, lo tenemos previsto hasta el 2025. Ayer, la buena noticia, por ejemplo, para los pacientes que tienen hemofilia, enfermedad de von Willebrand, están cubiertos ya con la nueva remesa de medicación de factor 8. Eh, Creo que en ese sentido, pues estamos muy pendientes, con todas las limitaciones económicas que vivimos, de que no haya desabastecimiento. Ministro, ¿a qué se refiere cuando habla de medicamentos judicializados? En un momento determinado, los pacientes acudieron a la justicia ordinaria para exigir que se cumpla este derecho que tienen de recibir la medicación. Este es un derecho constitucional, estamos completamente de acuerdo. No quisiéramos que exista un solo medicamento judicializado, que sea una proactividad del ministerio hacerlo, pero ya, esto es lo que tenemos y pues hay que cumplirlo. Como le digo, la responsabilidad va más allá de que existe una sentencia judicial, va porque la salud del país lo necesita. Claro. Bueno, amigos, son las 7:56. Conversamos con el ministro de Salud, con Antonio Naranjo Paz y Miño, algunos temas que tenemos pendientes en la salud. Uno de ellos también, ministro, es la deuda que se tiene con las prestadoras de centros de diálisis. Y bueno, el gobierno había anunciado que pagó unos 42,5 millones a las dializadoras, pero el gremio ha dicho que esta deuda persiste porque ese pago es insuficiente. ¿Cómo estamos con ese tema también? Unos y otros tienen la razón, es decir, se ha pagado ese dinero, se sigue pagando mensualmente. En el mes de octubre nosotros vamos a pagar 13,5 millones de dólares más, pero claro, se siguen utilizando los recursos, se siguen utilizando los servicios y la deuda antigua era una deuda tremenda, era hasta el año 2024, digamos, 2023, llegaba a 96 millones de dólares. Entonces, obviamente, en las circunstancias actuales, en las emergencias que ha tocado vivir, en la serie de vicisitudes que ha sido este año, pues se ha tenido que ir pagando realmente en forma de cuotas. El deseo de todos sería de estar al día, de no deber nada, pero hay que ajustarse a la realidad y seguir pagando. Le repito lo mismo que he dicho en varios medios. Debo agradecer que la mayoría de dializadoras se han sensibilizado y han contribuido a aceptar esta forma parcial de pagos y no romper la operación de los pacientes y los cuales no se han visto desprovistos de la atención. Y esa es la manera de inclusive obligarnos a nosotros a ser más cumplidos, a tratar de honrar nuestras deudas a la medida de las posibilidades. Así es. Bueno, importante conocer aquello y que se esté pagando esta deuda de a poco. Sabemos que este tema de las dializadoras era un tema heredado que ya venía desde antes. En todo caso, estaremos pendientes también de aquello porque hay muchos pacientes que dependen justamente de hacerse este tratamiento para poder vivir. Ahora, ministro, en los últimos días hemos estado viviendo, bueno, una crisis energética importante también. Pasó hace 2 semanas una situación de incendios en Quito, sobre todo que encendió las alarmas y sobre todo de la situación de los hospitales, cómo atienden los hospitales en medio de estas condiciones, ¿no? Cuando hay crisis, cuando existen los apagones, cuando existen este tipo de emergencias como incendios forestales. Cuéntenos un poco sobre esos planes de contingencia que se tiene desde el Ministerio de Salud. Dice que una de las conclusiones que se llegó en la reunión de OPS fue justamente aquella, porque es un problema que afecta a toda la región. La sequía no se ha manifestado en Ecuador exclusivamente.
el Perú, Paraguay, Brasil, en la cuenca amazónica, que es prácticamente la fuente hidrológica del mundo, al 50%. Entonces, realmente, esta es una preocupación regional que además no se va a solucionar hoy. El próximo año vamos a tener nuevamente los cambios climáticos. La pregunta es, ¿la humanidad qué ha hecho para enfrentar realmente de manera seria? Mañana nos olvidamos de la sequía, ahora estamos con las inundaciones y vendrá un ciclo de 6 meses en los cuales tendremos nuevamente los problemas. Entonces es una cuestión de reflexión ya a nivel de Estado, de región, de mundo, que realmente se ha hablado tanto del cambio climático y poca atención realmente lo hemos dado. En cuanto ya a las medidas concretas, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con generadores eléctricos de emergencia. El Ministerio de Energía ha respetado las áreas donde hay hospitales para no suspender el funcionamiento a través de surtirles de la energía eléctrica. Sin embargo, no deja de impactar porque y áreas de consulta externa, etcétera, se ven pues disminuidas en su capacidad operativa debido sobre todo a estas últimas decisiones que se vuelven ya cada vez un poco más complicadas para todos, porque como ecuatoriano, no como ministro, sino como ecuatoriano lo vivimos, es una situación dura en la cual nos tenemos que poner realmente la bandera del Ecuador y de pensar que esta es una necesidad patriótica de salir adelante. Y por otro lado, también decirles de que el sistema de salud está garantizado, no se van a suspender las emergencias, no se van a suspender las cirugías, vamos a tener una atención regular en los hospitales para que pues el usuario se sienta tranquilo desde este punto de vista. Bueno, importante conocer aquello y cómo terminaremos este año, ministro, en cuanto al tema de salud de nuestro país. ¿Qué le diré? Espero realmente vivir para verlo, porque realmente son tantos los desafíos que no sé con qué fuerza seguimos luchando. Tenemos tantas cosas, pero a su vez eso también nos incentiva a seguir luchando por este que es nuestro propósito final, que es cumplir con la obligación de dar una salud digna a los ecuatorianos. No sabemos cuál va a ser el escenario, pues preveemos que el tema de cortes eléctricos se habrá solucionado. Tendremos la previsión para que cuando venga la época de lluvias estemos preparados para enfrentar al dengue. Mantendremos todos nuestros programas vigentes y pues esperemos que la ciudadanía siempre comprenda de que estamos en un momento de crisis y todos tenemos que poner el hombro. Pero bueno, hay tantos desafíos como usted lo menciona, ministro, pero ¿en dónde van a poner los esfuerzos máximos de estos tiempos? Desde el punto de vista del Ministerio de Salud, creo que la puesta en marcha de estos equipos que estaban no funcionales, como los tomógrafos, resonadores, etcétera, la infraestructura de los hospitales es nuestro objetivo inmediato. Mantener el sistema de atención primaria de salud, que es muy importante. Hoy, por ejemplo, estoy en las oficinas del Hospital Eugenio Espejo porque tenemos un evento de prevención de cáncer a nivel regional. Es decir, hay que seguir trabajando en las políticas que son. Y las contingencias que se vayan presentando en el camino, pues hay que irlas solucionando. Bueno, así es, hay que irla solucionando. Gracias al ministro de Salud por estar con nosotros, Antonio Naranjo Paz y Miño, algunos temas importantes que hemos conversado en esta mañana, las 8:02. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días.